Hola hermanos, otra vez estamos en este espacio compartiendo la palabra del Señor. Agradecerles porque pues me dan su tiempo y también agradecerles porque quieren aprender un poquito más de la palabra, que eso me alegra a mí muchísimo. Estamos en el canal Católicos de Fe, Tradición y Creencias. Mi nombre es Marisol, para los que no me conocen. Vamos a compartir hoy el tema del bautismo de infantes, porque hay personas que no creen en el bautismo de niños. Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración y vamos a invocar al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos recibir ni la palabra del Señor, no podemos vivir la palabra del Señor. Él es nuestra guía, Él nos da el conocimiento, Él nos abre el entendimiento, o sea, hay que pedírselo, invocarlo, y por eso nosotros cada vez que vamos a hablar de la palabra o vamos a leer la palabra del Señor, tenemos que invocar al Espíritu Santo. Y nos ponemos en su presencia, todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, oh Señor, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar a compartir este tema que habíamos dicho que es el bautismo de infantes o bautismo de niños. Es cierto que la Biblia no especifica que los niños fueran bautizados. No dice literalmente los niños deben de ser bautizados o tienen que ser bautizados, es cierto. Pero tampoco, hermano evangélico, indica específicamente lo contrario, que no deben de ser bautizados. No dice literalmente tampoco que no deben de ser bautizados los niños. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Y dice así: En Cristo recibieron una circuncisión humana no quirúrgica que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Según la ley mosaica, los bebés deben ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. No es razonable concluir que el cumplimiento, o sea, el bautismo, sea más limitado que su prefiguración, que es la circuncisión en el Antiguo Testamento. Por la circuncisión se recibía al recién nacido en el pueblo de Dios, o sea, en el pueblo de Israel. Y ahora, en la nueva alianza, todos los recién nacidos, niños, niñas, son recibidos en la comunidad de creyentes. Vamos a ver qué nos dice en Génesis capítulo 17, versículo 12. Y la vamos a leer desde el 11 para entender con mejor vamos a leer desde el versículo 11 y 12 para entenderlo mejor, ¿ok? Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes.
En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. El consentimiento personal no altera el hecho de que somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. El niño es un miembro privilegiado de las naciones, de la nación santa de Dios. Ni siquiera se les ocurrió a los israelitas que una persona pudiera rechazar semejante bendición. O sea, no hubo un israelita que dijera, no, a mi hijo no lo circuncido porque eso no viene de Dios. No, no había uno. Todos creyeron en la circuncisión. Vamos a ir al Éxodo capítulo 13, versículo 13 al 14. Y dice así: todo primer nacido de burro ha de ser cambiado por un cordero, si no lo matarás. Tratándose de personas, todo hijo primogénito será rescatado. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana qué significa esto, le dirás: Yahvé nos ha sacado de Egipto, de la casa de la esclavitud, con mano fuerte. Que el niño, hermano evangélico, que el niño no tenga conciencia de haber sido recibido en la familia de Dios no elimina su dedicación. El reclamo que Dios hace de los primogénitos para sí es absoluto. Que sea que lo reconozcamos conscientemente o no. ¿Y es acaso el rescate de la entera humanidad por medio del sacrificio de Cristo, acaso es menos perentorio o menos válido hoy en día? Podemos asegurar que es incluso aún más o mucho más fuerte. En Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, Pedro nos dice: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Este es el texto primario que la mayoría de los protestantes citan muy a menudo para afirmar su posición contraria a lo que es el sacramento del bautismo de infantes. Creen que San Pedro estaba hablando doctrinalmente, subrayando la necesidad o requerimiento absoluto del arrepentimiento antes de tomar el bautismo. Todos estamos de acuerdo que los bebés no se pueden arrepentir, lógicamente, porque es un bebé. Sin embargo, es necesario leer el sermón de Pedro completo, pues más adelante el apóstol afirma y dice: pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Esto es claro. Y entonces, ¿que la promesa del bautismo no incluye a los niños? Esto es ilógico, ya que aquí Pedro hace extensivo el beneficio del sacramento a los hijos. Nótese también que la frase vuestros hijos que indica Pedro estaba dirigiéndose a los adultos que lo escuchaban en el sermón y no a un grupo de niños.
Para que los adultos es ciertamente necesario el arrepentimiento. Perdón, para los adultos es necesario el arrepentimiento antes de ser convertidos a Cristo y bautizados, obviamente. Por supuesto, los bebés que no han tenido ocasión de pecar no tienen necesidad de arrepentimiento porque son bebés, no han pecado. Los niños son recibidos en la comunidad cristiana y el reclamo que sobre ellos tenga el diablo o Satanás es debido al pecado original o al pecado de Adán, que es conocido como el pecado de Adán. Ese pecado es lavado en agua purificadora del sacramento. Veamos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 y dice así: Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si interpretamos la directiva de San Pedro de arrepentirse antes del bautismo como algo concerniente a los niños y vemos de referencia a Hechos capítulo 2 versículo 38, entonces debemos aplicar el mismo principio a las admoniciones de San Pablo, ya que San Pablo, tal como Pedro, no excluye específicamente a los niños. Por supuesto, no se puede pedir a los niños recién nacidos que trabajen antes de comer. Eso no es lógico, pues eso resultaría en dejarlos morir de hambre. Ahora bien, los niños son tan incapaces de arrepentirse como de trabajar por su sustento o por su alimento. No hay ninguna base textual o lógica para excluir a los niños en un mandamiento apostólico y luego incluirlos en el otro. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Y lo vamos a recordar otra vez porque ya lo habíamos leído, pero dice así: En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Entonces el bautismo es el cumplimiento de la circuncisión. Los bebés israelitas eran circuncidados al 8º día de su nacimiento. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que el cumplimiento de este tipo profético en el Nuevo Testamento sea menos salvífico y más restrictivo en su propia prefiguración en el Antiguo Testamento? Eso es ilógico. Vamos a ver en Hechos capítulo 16 versículo 15. Hechos 16 dice: recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. En la Biblia no se hace mención de ninguna excepción cuando una familia o casa entera es bautizada. Tampoco se hace referencia a algún límite de edad en el que el bautismo pueda dar consentimiento consciente. Recordemos también que la expresión toda su casa es inclusive aún más amplia
que la palabra familia, pues en toda su casa se incluyen niños, niñas, padres, madres, y también se incluyen los esclavos y los sirvientes. Vamos ahora a Hechos 16:33, y dice así: el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Nuevamente, no se hace mención de ninguna excepción, considerando lo que sabemos de la naturaleza de núcleos familiares del mundo antiguo. No es muy probable que ambos hogares, o sea, en ambos casos, que estamos leyendo ahora y el mencionado previamente, no tuvieran niños. Es ilógico. Vamos a ir ahora a ver a San Lucas, capítulo 18, versículo 15 y 17. Capítulo 18, versículo 15 al 17. Y dice así: les traían también niños pequeñitos para que los tocara, pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran, diciendo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús es muy claro. Jesús les enseña a sus discípulos que los niños son precisamente la clase de personitas que pueden recibir el reino de los cielos con su corazón simple, humilde y sincero. Cuando prohibimos el bautismo de los niños y somos egoístas, estamos negando la más explícita de las instrucciones de Jesús. Oigan eso. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra de Jesucristo? ¿Cómo puede ser que el reino de Dios pertenezca a los que son como niños y sin embargo no se permite entrar a los niños por el bautismo, la primera puerta sacramental que existe para entrar en el reino de Dios? En Juan 3:13 Jesús nos dice claramente que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido del agua y del Espíritu. Esta es una referencia sumamente clara lo que es el bautismo. Vamos a Lucas capítulo 1 versículo 15. Y dice así: porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Si nadie puede recibir el Espíritu Santo, como hay personas que lo dicen, que si nadie puede recibir el Espíritu Santo sin arrepentirse, especialmente como la mayoría de los protestantes afirman al negarle el bautismo a los infantes, a los niños, entonces se deduciría simplemente que los niños en el útero de su madre se pueden arrepentir. Desde el momento en que leemos en la Biblia que San Juan Bautista fue capaz de recibir el Espíritu Santo aún desde antes de su nacimiento. Este pasaje prueba por el absurdo que es irrazonable negarle el bautismo a los niños. Vamos a ir a Mateo capítulo 21,
versículo 15 y 16. Y dice así: los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer y a los niños que clamaban en el templo: Hosana al Hijo de David. Estaban furiosos y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Le respondió Jesús: por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Jesús era claro. Jesús les enseñaba a los fariseos que Dios puede valerse de los niños para procurar gloria y alabanza. Nadie le respondió a Jesús en ese momento que la alabanza de niños es inválida porque no han alcanzado la edad del consentimiento o la edad de la razón. Cuando comparamos este pasaje con el dicho de Jesús: dejad que los niños vengan a mí, se ve muy claramente que excluir a los niños del sacramento bautismal es una práctica inconsciente con lo que Jesucristo mismo practicó cuando caminó entre nosotros. O sea, es ir en contra de los mandatos de Jesucristo. Yo le pregunto a un hermano protestante: ¿eso es lo que usted quiere? ¿Ir en contra de Jesucristo al excluir a sus propios hijos de recibir el sacramento bautismal? Yo creo que debería tener un poco de conciencia y pensar y analizar estos pasajes que les estoy dando para que puedan meditar y entender lo que Cristo quiere. Y la Iglesia, hermano protestante, ha bautizado a los niños desde el principio. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de los primeros cristianos, incluyendo a la persona que se llamaba Orígenes, quien escribió en el año 244 después de Cristo: la Iglesia recibió de los apóstoles la tradición de dar el bautismo aún a los infantes. Si fuera, ¿cómo afirman algunos protestantes que no es bíblico el bautizar a los niños? Entonces, tampoco es bíblico el dejarlos sin bautizar, ya que en ninguna parte de la Biblia se prohíbe el bautismo de infantes. Tampoco encontramos en la Biblia referencia alguna a la edad de razón o a la edad de consentimiento, a la que tantas tradiciones protestantes se adhieren cuando bautizan a los adolescentes. Como ya hemos demostrado otras veces, sola escritura es con frecuencia un método que lleva a las conclusiones ambiguas, erróneas. Es necesaria la sagrada tradición, hermano protestante, no solo la escritura, es necesaria la sagrada tradición de los apóstoles, que es la memoria de la Iglesia y nos lleva a las prácticas de los apóstoles, nos enseña cómo ellos practicaban las enseñanzas de Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que se pierda una costumbre como el bautismo? ¿Qué circunstancias serían necesarias para que toda la comunidad universal de la Iglesia olvide o pierda una tradición en forma completa? Hermanos, razonar que la práctica correcta del bautismo fue corrompida simultáneamente en todo el orbe cristiano es un pensamiento que desafía el sentido común. Ya vimos
bastantes citas en las cuales la Biblia no niega el bautizar a un infante. Entonces, ¿por qué vamos en contra de la Sagrada Escritura? No dice literalmente que se debe de bautizar, pero San Pedro y San Pablo nos aclara que se puede incluir a todos los miembros de las familias o de la casa. Eso yo creo, y que la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Yo creo que eso aclara totalmente a las ideas erróneas que tienen los hermanitos protestantes, el de no aceptar el bautismo para los niños, para sus propios hijos. Yo creo que esa es una actitud muy egoísta para sus propios hijos. Así como ustedes quieren entrar al reino de los cielos, pongámonos la mano en el corazón y dejemos que los niños también sean parte del pueblo de Dios, así como los niños circuncidados a los 8 días fueron parte del pueblo de Israel. Dejemos que ahora los niños con el bautismo, en cuanto los niños puedan bautizarse, dejemos que ellos sean parte del pueblo de Dios. Bueno, aquí terminamos con este tema, con el compartir de este tema. Estoy muy contenta porque me dieron su tiempo. Recuerden que yo solamente soy un instrumento del Señor para que les hable de su evangelio, de sus mandatos, de sus mandamientos, y que nosotros solamente somos ese instrumento para poder expresarlo. Agradecemos su atención, y cualquier inquietud, cualquier pregunta, abajo está nuestro email. Suscríbanse, compartan este video, ayudémonos unos con los otros a entender lo que Cristo Jesús vino a hacer y a darnos. Si les gustó, denle la manito para arriba, un like. Si no les gustó, también pueden poner la manito para abajo, no importa. Pero lo importante es que lo compartan, que se suscriban, y pues desearles, aunque es un poquito tarde, pero desearles un feliz año, una feliz Navidad, un feliz año 2019 a todos ustedes, a todos mis seguidores, y estaremos muy pronto con un nuevo tema. Y pues no se olviden de escribirnos a nuestro email. Este es el espacio Católicos de Fe, Tradición y Creencias. Los esperamos la próxima, y hasta luego. Bye bye.